Apreciados estudiantes, buenas tardes. Este es un video en el cual vamos a estar hablando acerca de el manejo de memoria en Java, particularmente un tema muy importante que se llama referencias. Si no entendemos bien este tema de las referencias, mm, nos va a quedar incompleto, digamos, el conocimiento de algunas cosas. Como somos ingenieros de sistemas, entonces nos importa mucho saber el manejo de bajo nivel de las cosas y entender muy bien lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hablar de tres tipos de memorias. Primero, memoria estática, luego memoria de pila o de stack y finalmente memoria dinámica. Y vamos a ver ejemplos de cada una y qué elementos particulares de programación nos permite cada una de ellas. Muy bien. Em, Antes de eso, antes de entrar en el detalle, una forma como se representa con alguna frecuencia la memoria es de la siguiente manera. Se dice, por ejemplo, que si esta es toda nuestra memoria que nos asigna el sistema operativo para correr nuestro programa, entonces una cierta parte de la memoria, voy a cambiar aquí de color, em, se le llama memoria estática. Y se llama así porque, te me borro esto, se llama así porque el compilador sabe de que está compilando un programa cuánta memoria estática se va a necesitar. Entonces, pues asigna estática y asigna pues un pedazo de memoria suficiente para almacenar lo que se necesita almacenar allí, que ya vamos a ver qué es. La pila generalmente se dibuja de esta manera, se dibuja así, creciendo en esta dirección. O sea, que a medida que nos piden más memoria de pila, crecemos un poquito hacia acá, nos piden más memoria, crecemos un poquito hacia acá, pero también vamos a ver que a medida que el programa se va ejecutando, no siempre se necesita más memoria de pila. Esto, ponerlo aquí con otro colorcito y lo voy a llamar pila. Como decimos, crece hacia arriba, pero decíamos que a medida que el programa se va ejecutando, es posible que ya no necesitemos este pedacito o que no necesitemos este pedacito. Entonces la pila va creciendo hacia arriba, pero a medida que no se va necesitando el espacio de la pila, pues la pila también puede ir decreciendo. Y este espacio que hay aquí entre la estática y la pila, pues se usa para otro tipo de memoria que se llama memoria dinámica. Pintémoslo por el momento así. Y ya vamos a ver para qué se usa la memoria dinámica. Básicamente, para lo que se usa la memoria dinámica es cuando pedimos memoria para almacenar algo, bien sea un arreglo, apenas sepamos el tamaño del arreglo, o para almacenar las variables las variables de una instancia. Entonces, supongamos que utilizamos un pedacito de memoria por acá, otro pedacito de memoria más grande por acá, un pedacito pequeñito por acá. Y vamos a ver también que a medida que el programa se va ejecutando, es posible que algunas de esas pedacitos de memoria que habíamos solicitado, voy a rellenar aquí de esta manera, puede que ya no se necesiten. Entonces, puede que, por ejemplo, este pedazo acá ya no lo necesitemos, entonces todo esto se devuelve y queda libre de nuevo para que el programa en algún momento cuando pida memoria de nuevo, pues esto esté disponible, puede que después este ya no se necesite y así sucesivamente. Bueno, este es como un diagrama muy básico de lo que es los tres tipos de memoria, que como decíamos entonces son memoria estática, memoria de pila y memoria dinámica. Bueno.
Pues entonces a ver qué es cada uno de ellos y algunos tipos de ejemplos. Entonces, memoria estática. Cuando hablamos de memoria estática, como decíamos, al momento de compilar, decimos en tiempo de compilación, ya sabemos cuánta memoria estática necesitamos. ¿Qué se guarda allí? Las variables estáticas de todas las clases. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a salir de acá y vamos a ver este ejemplo que yo tengo acá. Tenemos una clase A y una clase B. Aquí están. Muy sencillitas. La clase A simplemente tiene adentro un atributo que es estático. Recordemos que estamos hablando de los atributos estáticos de las clases. Es un atributo estático que se llama I, tiene el valor de 10. Y B tiene también el mismo nombre, I, pero esta es en la clase B y tiene el valor de 20. Mm, Entonces, fijémonos que aquí podemos darle clic derecho a esta clase. Fíjense que ni siquiera la tenemos que instanciar. Así estaríamos creando una instancia en BlueJ. Esto es una instancia, pero no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque cuando un atributo es estático, está relacionado con la clase. O sea, lo podemos ver aquí arriba. Y no es necesario crear una instancia. Entonces, fíjense que aquí podemos inspeccionar esta clase y nos dice que efectivamente hay un entero que se llama i y tiene el valor de 10. Mientras que en la clase B, si lo inspeccionamos, eh, vemos que hay otro entero que también se llama i, pero tiene el valor de 20. Muy bien. Vamos a ver qué hace. Aquí hay un método que se llama método clase A. En ese método de la clase A, ¿qué hacemos? Imprimimos el, la variable y el atributo i de la clase A. Vemos que eso está separado con un punto. Este punto es un operador muy importante, se llama el operador de desreferenciación o en inglés de dereference. Lo que estamos diciendo es que vamos a la clase A y ahí tomamos algo que hay dentro de la clase A. Puede ser un atributo, puede ser un método. En este caso estamos tomando el atributo i. Estamos imprimiendo dentro de este método el atributo i de la clase A, que está aquí, y también el atributo i de la clase B, ¿cierto? Que está acá. Pero ¿qué hacemos adicionalmente? Al atributo i de la clase B le vamos a cambiar el valor y vamos a dejarlo en 30. Entonces, de nuevo, si inspeccionamos aquí la clase A, ¿qué hay? Hay un atributo i estático que tiene el valor de 10. En la clase B hay un atributo i, también se llama i, tiene el valor de 20. Y si ejecutamos el método, fíjense que este método es estático, se llama método clase A, y como es estático, está relacionado con la clase. O sea que de nuevo no es necesario generar una instancia, se le podemos invocar aquí a la clase. Damos el método clase A. ¿Y ese método qué hace? Pues nos imprime 10, que es el valor del atributo i de la clase A, 20, que es el atributo i de la clase B, pero adicionalmente cambia el valor de la clase B. Si ustedes recuerdan, el atributo i de la clase B le damos el valor de 30. Entonces, si inspeccionamos aquí la clase B, vamos a ver que ya el valor nos quedó en 30. Muy bien, estos son ejemplos de, como decíamos, de atributos estáticos de las clases y sabemos el tamaño de la memoria estática en tiempo de compilación, ¿cierto? ¿Qué se guarda en la memoria estática? Se guardan las variables estáticas o también lo podemos llamar atributos estáticos de las clases. Muy bien, voy a copiar el código aquí de estas dos clases, de la clase A y de la clase B. Muy sencillo. Entonces, estos son ejemplos de uso de, como decíamos, de memoria estática, o sea, esta de acá. Muy bien. Hay otra que es más interesante, que es la memoria de la pila. La memoria de la pila.
Y me voy guardando aquí. La memoria de la pila. mm, La memoria de la pila nos sirve para guardar variables locales de cada método. Y es muy importante que pensemos las variables no solamente como un nombre y un valor asociado a ese nombre, sino una posición de memoria donde está almacenada esa variable. Entonces, vamos a ver ahorita que muchas variables durante la ejecución del programa están almacenadas en la pila. Y eso nos permite recursión, ya lo vamos a ver qué es. Ahora, en tiempo de compilación, o sea, cuando Java está compilando el programa nuestro, no se sabe cuánta memoria de pila se necesita. Ya vamos a entender por qué. Y el manejo de memoria de pilas se da para algo que se llama Stack Overflow. ¿Cómo es el manejo de la pila? La pila la dibujamos así. Dibujamos con una rayita, dibujamos con una rayita horizontal y ponemos las rayitas acá. Entonces, supongamos que en la ejecución del programa se invoca un método que se llama método A. Entonces se hace una entrada aquí en la pila para guardar ¿qué? Para guardar las variables locales de ese método. Vemos que tenemos una variable, un entero que se llama i y un entero que se llama j. Pues aquí, dentro de esta entrada de la pila, quedan las variables i y j que eran del método A. Vamos que después se invoca un método b. Entonces se hace otra entrada aquí. Voy a ponerle un nuevo color. Entonces de nuevo otra entrada aquí para el método b. Vamos que el método b tiene una variable de punto flotante que se llama x. Entonces aquí adentro habrá espacio para la variable x. Muy bien. Supongamos que el método B termina su ejecución. Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas entradas de acá del método B ya no se necesitan y por lo tanto esta entrada de la pila desaparece. Si ahí se llamara un método C, por ejemplo, si el método A llamado B y después de llamar a B llama a C, entonces aquí adentro se haría otra, otro rectángulo de estos que se llama un activation record en inglés, un activation record. Y en ese activation record estarían las variables, en este caso del método C. El método C supongamos que tiene adentro, no sé, un carácter que se llama C. Aquí adentro habrá espacio para ese carácter C. Supongamos que el método C entonces termina la ejecución, esto sale de la pila. Supongamos que el método A entonces ya no llama a nadie más y el método A entonces terminaría también su ejecución. Y esto sale de la pila en este momento quedaría vacía. Para que nos quede esto documentado, voy a volver a dibujar los Activation Records como si tuviéramos activos en el método A con sus variables locales que decíamos que eran I y J. Y supongamos que pintamos aquí también el Activation Record del método C. Aquí está el método C con sus variables locales que digamos que eran la variable de punto flotante X. Muy bien, vamos a ver esto así y vamos a ver los ejemplos. Estos son los ejemplos de la pila. Entonces, vamos a ver primero estos que son más sencillitos. Tenemos un método que se llama método uno, otro método que se llama método 2. Y vamos a ver que el método uno llama al método 2.
Fijémonos que dentro del método uno hay una variable que llama i, es entera y vale 10. Dentro del método 2 otra variable que llama también i, es entera, pero vale 20. Como cada uno va a estar en un activation record, porque este será el activation record del método uno y este será el activation record del método 2, pues no hay ningún conflicto entre ellos. Pero entonces, para ilustrar esto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a invocar el debugger de BlueJ. Entonces nos paramos aquí a la izquierda, ponemos un stop acá y vamos a invocar el método uno. Como no es estático, entonces en ejemplo pila, sí tenemos que crear una instancia, creamos la instancia y aquí recordemos que si el método fuera estático lo podríamos invocar directamente a las clases. Como estos métodos no son estáticos, método uno y método 2 no son estáticos, fíjense que no está la palabra clave static, entonces hay que crear la instancia. Entonces creamos la instancia de ejemplo pila, llamamos a método uno. Como se invocó el debugger, se nos presenta esta ventana que es muy interesante. Esta ventana nos dice que estamos dentro de ejemplo pila, invocamos el método uno. Estamos acá, todavía no se ha creado ni siquiera la variable i. Decimos que ejecute un paso y vemos que aquí en las variables locales del método uno queda la variable i con un valor de 10. Enseguida se va a invocar el método 2. Le decimos step into para que nos muestre la ejecución dentro de ese otro método. Y vemos que pasa algo muy interesante. Aquí quedó el método 2 encima del método uno. ¿Qué nos quiere representar ahí BlueJ? Nos quiere representar lo que habíamos dibujado nosotros de esta forma. Este es el método uno, este es el método 2, que es la activation record del método uno, la activation record del método 2. Eh, pero adicionalmente, entonces como aquí estamos viendo el método 2, que es el que está en la parte más alta de la pila, todavía no tenemos ninguna variable local, ¿cierto? Le decimos que haga un paso, se crea esta variable local que vale 20 y miremos lo siguiente. En el método uno que tenemos una variable i que vale 10, en el método 2 que tenemos una variable i que vale 20. Entonces, cuando este método finaliza, vemos que la ejecución va acá, si le decimos step, ¿qué ocurre? Desaparece esta entrada de la pila que había aquí, que decía método 2, o sea que es equivalente a que lo que decíamos acá, que este activation record se borra. Ahora solamente existe el método uno en la pila y si decimos que haga el siguiente paso, que es que el método uno termina, fijémonos que va a desaparecer todo esto de acá. Step, desaparece esto de acá. Ya no tenemos el activation record del método uno ni el activation record del método 2 ni sus variables locales internas. Bueno, entonces, ¿qué pudimos ver? Que las variables locales de los métodos, o sea, el método uno y método 2 que tienen sus variables locales que se llaman i, ¿dónde quedan almacenadas? En la pila. ¿Y cuál es su vida? ¿Cuándo viven esos métodos? Durante la ejecución del método. Muy bien. Esto nos permite un tema muy interesante que se llama recursión. Recursión es que un método se invoque a sí mismo. Fijémonos que aquí el método factorial se está llamando a sí mismo. Vamos a hacerle seguimiento a esto que dice aquí. Vemos el código. Primero que todo, en los comentarios nos dicen que se recibe un número mayor que cero. O sea, no podemos recibir números negativos ni cero. Si nos pasan uno, ¿qué hacemos? Retornamos uno. Eso es muy sencillo. Pues nos pasa un número que sea mayor que uno, retornaremos el producto de ese valor n que recibimos como parámetro por lo que nos retorne la ejecución del método que se llama asimismo, factorial se llama asimismo, pero ya no con un valor de n, sino con un valor de n menos uno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí otro espacio para poder dibujar y vamos a explicar qué ocurre allí. Entonces vamos a dejar de nuevo nuestra pila. Aquí está nuestra pila. Y vamos a suponer que nos llaman el método factorial. Y nos van a llamar a factorial
nos van a llamar factorial con un valor de 3. Entonces aquí adentro recordemos que las variables locales a los métodos están almacenadas aquí dentro del Activation Record. Hay una variable n que tiene inicialmente el valor de 3. Voy a poner los valores en rojo. Aquí un valor de 3. Entonces, ¿qué hace el método? El método dice, n es 1. No, entonces no retornamos 1, sino que vamos a retornar que n por el factorial de n menos 1. Entonces volvamos aquí para ver qué ocurre. Entonces en ese factorial se está llamando a sí mismo. Entonces habrá otra entrada en la pila, de nuevo para el método factorial. Está el otro activation record para el mismo método. Solo que, bueno, y hay un espacio para la variable n, solo que factorial cuando se llama a sí mismo no pasó el valor de n que era 3, sino pasó el valor de n menos 1. O sea, aquí adentro lo que queda almacenado es un 2. Y lo llamó y aquí dejó guardado que, que iba a retornar esta instancia, llamémoslo así, de factorial. Va a llamar n, que es 3 por lo que nos retornen de acá, que todavía no sabemos que nos van a retornar. Muy bien. Entonces, ¿n qué hacen? Recordemos el código preguntaba si n es igual, pero en esta instancia factorial, ¿qué hace? Preguntaba si n es igual a 1, como en este caso no lo es, entonces se llama de nuevo a sí mismo. Entonces hacemos otra entrada aquí para el mismo método factorial, o sea, otro activation record para el mismo factorial. Esto se llama nuevo factorial, tiene espacio para una variable local que se llama n, pero ¿qué valor recibe? Recordemos que esta instancia que recibió como n2 llamó a factorial con n-1, o sea que lo llamó con 1. O sea que aquí adentro queda almacenado número 1. Entonces cuando se ejecuta este código, recordemos qué ocurre. Primero que todo, preguntamos si n es igual a 1. Y si n es igual a 1, retornamos 1. Bueno, entonces, bueno, aquí se me olvidó una cosa y es decir que aquí habíamos dejado pendiente, cuando esta instancia llamó a esta, dejó ahí como un pendiente de que iba a retornar 2 por lo que fuera que nos retornara el siguiente llamado. Este llamado con n igual a 1, ya sabemos que retorna 1. Entonces, cuando esta ejecución termina, a ver si la puedo borrar. Cuando esta ejecución termina, no me deja borrar. Bueno, esto vamos a tacharla. Cuando esta termina y ya no está en la pila, ya no está en la pila, entonces, ¿qué ejecutamos? Lo que había quedado pendiente aquí, que era 2 por lo que este retornaba, que era 1. 2 por 1 es igual a 2. O sea, esto sale de la pila y este método retorna aquí un 2. Entonces aquí nos había quedado pendiente un 3, por lo que este nos retornara, este nos retornó un 2. Entonces por 2 es 6 y por lo tanto este método va a retornar 6. Vamos a ver si esto es verdad. Y venimos para acá, por ejemplo, pila invocamos factorial, le pasamos el valor de 3, nos devuelve que es 6. Para que nos quede más claro, vamos a hacerle un debug. Entonces, vamos a llamar de nuevo factorial, le pasamos el valor de 3 y vamos a ver qué ocurre. Pero aquí está el Activation Record para n es igual a 3. Como no es igual a 1, entonces decimos que haga un pasito. Y aquí se va a llamar a sí mismo. Entonces digámosle step into. ¿Qué ocurrió? Se creó el segundo Activation Record ya con n igual a 2, ¿cierto? Preguntamos si n es igual a 1, no lo es. Entonces le decimos que haga un pasito y que va a retornar. Va a dejar pendiente que es 2 por lo que retorna el factorial de n-1
o sea, factorial de uno se invoca a sí mismo con factorial de, ya con un atributo de uno, con un parámetro de uno. Decimos que step into entra aquí, ya se creó el tercero, aquí n sí es igual a uno, o sea que n va a retornar uno. Decimos que ejecute un pasito, entonces aquí va a quedar pendiente esta operación de aquí, 2 por lo que nos retornaron acá, que era uno, entonces vamos a retornar 2, decimos que haga un pasito, entonces queda aquí la 3 y queda pendiente retornar 3 por el factorial del anterior que era 2, 3 por 2 era 6, decimos que ejecute un pasito y retornamos 6. Que vimos que generaron tres activation records y que cada activation record del método factorial tiene un valor distinto de n. Muy bien. Este concepto de la recursividad es muy poderoso, nos va a permitir hacer cosas muy poderosas en un futuro, en otros cursos o incluso en este. Y bueno, vamos a terminar aquí. Listo, terminamos, listo. Muy bien, pues vamos a la presentación y vamos a ver el tercer tipo de memoria que se llama memoria dinámica. ¿Qué ocurre en memoria dinámica? Ocurre algo muy interesante. Durante la ejecución del programa se solicita memoria, por ejemplo, para crear un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Es un conjunto de elementos consecutivos en memoria, todos del mismo tipo. Entonces, si vamos a crear un arreglo y el usuario nos dice cuántas posiciones vamos a crear. Como no sabemos por adelantado si el usuario nos va a decir 5, 10, 100, 100.000, entonces necesitamos utilizar memoria dinámica. También se usa para crear instancias de una clase. ¿Y por qué? Porque es necesario guardar allí en memoria dinámica un espacio para los atributos de ese objeto. Y aquí vamos a entender entonces que son referencias. Entonces, vamos a ver qué es un arreglo. Entonces, si decimos lo siguiente en Java, si decimos, por ejemplo, int y es igual a 10, así estamos declarando una variable entera. Pero si vamos a declarar un arreglo, podríamos decir, por ejemplo, de lo siguiente, int, con esto, esos square brackets que abre y que cierra, corchete que abre y que cierra, decimos que es un arreglo, llamémoslo ar, y supongamos que le damos, bueno, es un nuevo arreglo y vamos a tener tres posiciones. Lo que está pasando por debajo es lo siguiente. Se crea una variable ar, que realmente lo que es una referencia, ar, y eso hará referencia a un arreglo de tres enteros, que ¿dónde está? Está en memoria dinámica. Vamos a pintar aquí en azulito lo que queda en memoria dinámica. Entonces, como necesitamos espacio para tres enteros, pues lo dibujamos así. Uno, 2 y 3 enteros. La posición cero el arreglo, la posición uno, la posición 2. Las posiciones de un arreglo siempre van de cero hasta n-1. Como tienen que el tamaño es 3, vamos de cero, uno hasta 2. Muy bien. Y esto de aquí lo pinté en azulito porque esto está en la memoria dinámica. ¿Dónde estar? Puede estar en la memoria estática, en el caso de que sea un atributo estático de una clase, o puede estar en la pila, en caso de que sea una variable local de un método. O sea que esto puede estar, o puede estar incluso en la misma memoria dinámica. Mm, ya después veríamos un ejemplo de esto. Entonces, AR, ¿dónde está? No sabemos. El caso es que AR, entonces, lo que es una referencia. ¿Qué quiere decir que sea una referencia? Que AR no es el arreglo, sino que es una referencia, es un apuntador a. Supongamos que esto de aquí está almacenado, y es cualquier cosa, en la posición 10.500. La posición 10.500, 10.504, 10.508, lo que sea. Entonces aquí adentro estaría almacenado
el número 10.500. Para evitar tener que lidiar con números, lo que hacemos es que no ponemos los números, sino que, sino que lo dibujamos como una flechita, como una flechita. Entonces aquí lo que hacemos es que pintamos una flechita desde aquí hasta acá, que es donde está realmente en la posición, la memoria dinámica, es realmente donde está almacenado nuestro arreglo. Vamos a ver esto en código y vamos a verlo también en BlueJ. Entonces en código, veamos este ejemplo del arreglo. Aquí tenemos un método que se llama, fijemos que esto no es estático, es dinámico, y tenemos un arreglo. Recibimos un parámetro n que nos va a decir el tamaño del arreglo. Declaramos el arreglo, le decimos que va a ser de tamaño n. ¿Cuánto es n? No sabemos. N va a ser lo que nos introduzca el usuario. Y luego vamos a almacenar, hacemos un for donde le variable desde 0, mientras que sea menor que n, o sea que va a llegar hasta el número n-1. En la posición i vamos a almacenar el valor de i. Vamos a ver esto ejecutándose y vamos a inspeccionar la clase. Entonces creamos una nueva instancia, como esto no es estático, aquí no dice static, entonces tenemos que crear una instancia, creamos la instancia de esa clase, aquí está. Cuando invocamos el método crear arreglo con 5 posiciones, por ejemplo, ya se ejecutó, vamos a inspeccionar qué queda aquí adentro. Pero aquí adentro queda, eh, mm, claro, como no lo declaré como atributo, se me perdió, quedó en la pila y se perdió. Vamos a ver lo siguiente, vamos a declarar el arreglo aquí como atributo de la clase, de esta manera y así sí lo vamos a poder ver. Entonces, esta palabra this dice que nos estamos refiriendo a un atributo de la clase. Mm, Bueno, compilamos. A ver si ahora sí. Aquí está la clase, este es el objeto de la instancia. Le invocamos crear arreglo con 5 posiciones. Vamos a inspeccionar aquí adentro. Aquí está entonces ya esto que se llama arreglo. Arreglo es entonces nuestra referencia, ¿cierto? Arreglo es la referencia, no es el arreglo en sí, sino que hay una flechita. Si hacemos doble clic acá, ahora sí nos lleva al espacio de memoria dinámica, donde tenemos 5 posiciones, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 4. 5 posiciones, esta es la longitud de ese arreglo y en la posición 0 quedó almacenado el 0, en la 1 quedó almacenado el 1 y así sucesivamente a la posición 4. Entonces, ¿qué vemos aquí? El contenido del arreglo en sí, por esos números 0, 1, 2, 3, 4, están en memoria dinámica, eh, están en memoria dinámica, mientras que el arreglo, bueno, en este caso también, AR también está en memoria dinámica. Pero podríamos decir, por ejemplo, lo siguiente. Podríamos decir que esto es estático. Podríamos decir también que esto es estático. Mm, Listo. Podríamos decir que esto es estático. Y entonces en ese caso, mm, podríamos invocar el método directamente aquí a la clase. El arreglo de 5 posiciones. Y podríamos inspeccionar aquí este,
esta variable arreglo, que esta estaría en memoria dinámica, perdón, memoria estática, cuando hacemos doble clic, llegaríamos a esto que es memoria dinámica, y aquí estaría nuestro arreglo. Muy bien, es entonces un ejemplo de memoria dinámica para manejar em, la memoria donde almacenamos los elementos de un arreglo. Este es otro caso. Supongamos que tenemos una clase muy sencilla que se llama usuario. Vamos a guardar para cada usuario su código que sea un entero y su nombre que sea un string. Y recordemos que hay un método muy importante dentro de los objetos de las clases que llama el mismo nombre de la clase, usuario y usuario. No decimos si es void ni qué retorna porque siempre lo que hace es que nos va a retornar una referencia a una nueva instancia de ese objeto. ¿Qué hacemos aquí? Recibimos mi código y lo almacenamos en el atributo de esta clase. Recibimos mi nombre y lo almacenamos en el atributo de esta clase, nombre. Vamos a probarlo. Yo puedo crear aquí un nuevo usuario, el código es 10 y el nombre es Salomé. Aquí está, aquí quedó creado. Si lo voy a inspeccionar adentro, entonces está 10 Salomé. Perfecto. Muy bien. Pero tenemos otra clase que se llama cliente usuario. En cliente usuario, ¿qué hacemos? Miremos. Tenemos un método, ese método tiene una variable, perdón, el cliente usuario tiene un atributo, ¿cierto? Que se llama, es de tipo usuario, no es un entero, que sería así, int i, sino que cuando creamos una clase es como que creamos un nuevo tipo. Entonces, en vez de entero, char, float, decimos usuario con mayúscula porque el nombre de la clase, y usuario con minúscula será el nombre de la instancia. Muy bien. Entonces, lo compilamos y como esto no es estático, tenemos que crear aquí una instancia de cliente usuario y vamos a invocar el método crear usuario. Bueno, antes de llamar crear usuario, fijémonos que hay aquí en este atributo que se llama usuario. Le doy inspeccionar y veo que aquí adentro no hay nada. Esta referencia está vacía. Pero si invocamos el método crear usuario, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que a este usuario le vamos a- a asignar la referencia, o sea, la dirección de donde se crea memoria dinámica este nuevo usuario. Entonces, si lo inspeccionamos aquí, ya veremos que en usuario hay una flechita. ¿Y a qué? A memoria dinámica y que adentro está 10, está Salomé. ¿Por qué? Porque aquí fueron los parámetros que le pasamos al constructor de ese objeto. Hagamos el dibujito de qué ocurrió aquí. Aquí entonces tenemos en memoria dinámica eh, algo que se llama cliente usuario. Oh, perdón, un objeto que se llama cliente usuario. Cliente usuario. ¿Dónde está? En memoria dinámica. Ahorita mostramos dónde está. Y aquí adentro hay algo que se llama, algo que es de tipo usuario. ¿Por qué? Porque vimos usuario. Aquí lo que estamos diciendo es que usuario con minúscula es una referencia a usuario. O sea que aquí entra algo que tiene el potencial de apuntar a un usuario. Entonces, recordemos que aquí dentro del método creamos un nuevo usuario. ¿Qué tenía ese nuevo usuario? Tenía un código que era 10 y un nombre que era Salomé. Entonces, cuando dijimos en el código this.usuario es igual a new usuario y pusimos 10 y Salomé, lo que hicimos es que se creó este espacio para esta instancia de este
objeto que llama usuario, adentro está 10, adentro está Salomé, y cuando se lo asignamos, fijémonos que aquí pusimos un signo igual, cuando se lo asignamos con este signo igual, lo que hicimos fue que a usuario, que es esto de acá, le asignamos esta dirección de acá. O sea que esta referencia ya quedó apuntando al sitio de memoria dinámica donde está almacenado 10 y Salomé. Muy bien, entonces ya que entendemos los manejos de referencias, entonces vamos a entender cómo funciona el paso en Java, el paso de parámetros por valor, el paso de parámetros por referencia. Eso lo vamos a hacer de la mano de este código de acá. Primero veamos paso de parámetros por valor. Miremos este código. Este método recibe una variable i y le incrementa uno. Este código, este método acá, para probar, incrementar este de acá. ¿Qué hacemos? Ahí le damos el valor de 10. Imprimimos que antes de invocar cuánto vale 10, imprimimos, bueno, luego invocamos incrementar, le pasamos la i y imprimimos el valor después de. Si lo ejecutamos, como no es estático, tenemos que crear una instancia. Si lo ejecutamos, probar incrementar uno, vamos a ver que antes era 10 y después sigue siendo 10. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ahí? Vamos a ver. Como es llamado un método llama a otro, de lo que está ocurriendo a través de la pila. Entonces aquí está el método que se llama, voy a bajar la pila, aquí está nuestra pila, y aquí está el activation record del método que se llama probar incrementar, y que entra una variable que se llama i, y tiene el valor de 10. Entonces llama a incrementar i. Aquí está incrementar i. Realmente un valor i. Cuando se invoca este número 10 pasa acá. Y el código incrementar i dice que a esa i local del método incrementar i le va a sumar 1. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde este valor de acá y esto de acá nos queda en 11. Pero ¿qué ocurre? Cuando este método termina su ejecución, ¿cierto? Cuando termina la ejecución, este activation record se pierde y fijémonos que el valor de i dentro del método que invocó nunca fue cambiado. Nunca fue cambiado. ¿Cuál sí cambió? Este valor del activation record del método que invocamos. Pero el del método que invocó nunca fue cambiado. Por lo tanto, cuando termina la ejecución de incrementar i, el valor sigue siendo el mismo. Pasa lo mismo con este otro ejemplo. Fíjense que aquí declaramos un objeto súper sencillito, un objeto muy sencillito que se llama mi entero. ¿Qué tiene mi entero? Por dentro tiene una i. Eso es todo lo que tiene. Y miremos qué estamos haciendo aquí. En incrementar 2 recibimos algo que es de tipo mi entero. A ese mi entero le tomamos su único atributo que es la i. Como decíamos ahorita, este operador, que es un puntico, se llama el operador de dereference. Y lo que dice es que cuando tenemos una referencia, mi entero es una referencia a algo que es de tipo mi entero, entonces seguimos con el puntico nos dice, siga lo que dice esa flechita y allá coja el valor de i. Entonces vamos a coger el valor de i y le vamos a sumar 1, es lo que estamos haciendo acá. Bueno, pero entonces, ¿qué ocurre? Probar incremento 2, ¿qué hace?
crea un mi entero, ¿cierto? Es una nueva instancia de de esa clasecita tan sencilla que vimos acá, ¿cierto? Crea mi entero, que solamente tiene un entero por dentro. Y a ese mi entero le damos el valor de 10. Hasta este momento, veamos qué ocurre. En mi entero, aquí está mi entero, el método probar mi entero, que está aquí en la pila, probar mi entero. En ese método tenemos una referencia a mi entero. Una referencia, o sea que memoria dinámica, apuntémoslo aquí en azulito, está una instancia de mi entero que adentro tiene un entero que va a ser, ahorita le vamos a dar el valor de 10. Y mi entero, dentro de mi método probar mi entero, lo que es una referencia a el sitio de memoria dinámica donde está realmente el contenido de esa variable. Eso es lo que llaman hasta ese momento. Pues mi entero es un nuevo mi entero, a mi entero punto i le damos el valor de 10. Mi entero punto i le damos el valor de 10. ¿Qué hacemos? Imprimimos que antes era 10, ya lo vamos a hacer, y vamos a incrementar 2 y le pasamos mi entero. Entonces aquí está incrementar 2. Aquí está el activation record de incrementar 2. ¿Qué tiene por dentro incrementar 2? Tiene tiene algo que es de tipo mi entero, por lo tanto es una referencia a mi entero. Entonces, cuando incrementar 2 le pasa mi entero a este, lo que pasa es que aquí hay que adentro hay otra referencia y si esto era 10.500, este va a quedar apuntando también a 10.500. O sea que esta referencia de acá queda apuntando exactamente a la misma posición donde estaba apuntando este otro de acá. Entonces, cuando aquí en incrementar 2 le sumamos uno a este mi entero, estamos siguiendo a la misma dirección y le estamos sumando uno. O sea que aquí adentro ya no nos va a quedar un 11, que adentro no nos queda un 11, sino que perdón, no nos queda un 10, sino que nos queda un 11. Voy a escribir con rojo para que nos quede bien claro. Un 11. Entonces, incrementar enteros termina la ejecución. Vamos a borrarlo acá con amarillo. Esto termina la ejecución, todo esto desaparece, pero en probar mi entero, que es este método de acá, cuando le decimos que exprima mi entero punto i, nos va a imprimir 11. ¿Por qué? Porque aquí sí modificamos la misma posición a la que estamos apuntando. O sea, tanto probar mi entero como incrementar 2 están apuntando a la misma posición de memoria. Entonces, si en este método lo modificamos, aquí lo vamos a ver modificado. Aquí era distinto, en el anterior. Aquí eran dos posiciones de memoria distintas, por lo tanto, si modificamos esta quedaba intacta. Aquí no. Aquí ambos están apuntando a lo mismo. Y ese fenómeno, cuando desde dos sitios diferentes hacemos referencia a una misma posición de memoria, se llama aliasing. Es como que esta posición de memoria tiene dos nombres. Por un lado este de acá, por el otro lado este de acá. Vamos a probarlo para ver qué funciona. Vamos entonces aquí a hacer una instancia de ejemplo paso de parámetros. Aquí está. Y vamos a invocar probar incrementar 2. Ya se ejecutó. Aquí está el resultado. Antes era 10 y después va a ser 11. Muy bien. Entonces con esto, con esta gráfica acá nos queda muy claro porque cuando hacemos paso de parámetro por valor,
Esto es paso de parámetros por valor. Tenemos dos posiciones de memoria diferentes y por lo tanto, si en este método hacemos un cambio, ese cambio no se ve reflejado acá. Por el contrario, si tenemos paso de parámetros por referencia, como tanto esta variable como esta variable, o sea, en este método y en este método perdón, apuntan a la misma posición de memoria, hacen referencia a la misma posición de memoria, entonces el cambio que hagamos acá sí se ve reflejado acá. Entonces, por eso es que funciona por valor de esta manera y por referencia funciona de esa otra manera distinta. ¿Cuándo es por valor? Cuando lo que pasamos por valor es un tipo nativo de Java. Por ejemplo, un entero, un char, un float, un double. Esos se pasan por valor. Por el contrario, cuando se pasa por referencia, si lo que pasamos es una referencia a un arreglo, una referencia a un objeto. En este caso, porque se pasa la referencia y da el paso de parámetros por referencia. Muy bien, voy a guardar esto y voy a copiar este código acá. Este espacio de parámetros por valor. Pongo aquí a la izquierda este espacio de parámetros por referencia. Ya está. Ya está. Entonces, este es por valor, paso de parámetros por valor. Este es paso de parámetros por referencia. Eso es. Espero que les quede muy claro y que les sea de mucha utilidad.